A partir de ese momento iniciamos grabación, hoy 16 de noviembre, jueves. En razón a un problema técnico que existe con el servidor de la UIS, pues estoy usando como plan B mi canal personal de Zoom. Quedará grabada esta sesión para que les quede como referencia de estudio y como evidencia del desarrollo de la misma. Voy a proceder a compartir pantalla. David, usted por favor me confirma si ya está viendo mi pantalla. Ya. Ya la ve, ok. Vamos a necesitar el archivo que les compartí al foro de la unidad 3. Es un archivo de Excel llamado fórmulas. Vamos a necesitar para el desarrollo de esta tutoría dicho archivo. Esta presentación que yo voy a compartirles a continuación, una vez finalice la tutoría, la estaré subiendo como archivo PDF al foro de la unidad también para que les quede como lectura complementaria. Bueno, vamos a iniciar entonces. Estos son básicamente los temas que vamos a desarrollar hoy. Parece que fueran muchos, pero realmente no lo son. Inicialmente vamos a plantear qué es una hipótesis desde el punto de vista estadístico. Una hipótesis desde el punto de vista estadístico hace referencia a un supuesto, a una proposición que se hace de un parámetro, bien sea de una o de más poblaciones. Cabe mencionar, y me gusta hacerlo siempre con la explicación de estos dos circulitos que probablemente para ustedes ya sean de pleno conocimiento cuando dibujo estos circulitos, pero recuerden que es la forma más sencilla de entenderlo. Recuerden que siempre tenemos dos circulitos, uno llamado N mayúscula, voy a ponerlo aquí con otro color, este círculo grande llamado N minúscula y este círculo pequeño llamado N minúscula. Bien, sí, ahora no está escribiendo. Este círculo grande se llama N mayúscula y este círculo pequeño se llama N minúscula. La prueba de hipótesis hace referencia a la afirmación que nosotros hacemos. Nosotros hacemos una afirmación de este círculo grande, estudiando y haciendo observación de este círculo pequeño. Desde el punto de vista estadístico, eso es una prueba de hipótesis. Una afirmación que hacemos de este círculo grande llamado N mayúscula, basado en la observación y estudio de este círculo pequeño llamado N minúscula. Eso, desde el punto de vista estadístico, es una prueba de hipótesis. Bien. Ahora, es importante tener en cuenta ciertos conceptos en nuestro estudio de pruebas de hipótesis. Siempre va a existir una hipótesis nula que nosotros la vamos a llamar H sub 0 o H sub O. Esta es la forma como nosotros vamos a llamar siempre a nuestra hipótesis nula. Es decir, la afirmación que nosotros hacemos de este círculo grande se llama H sub O, hipótesis nula. Esta hipótesis nula, o H sub O o H sub 0, puede ser de la forma simple o puede ser de la forma compuesta. Esta que ustedes ven acá es forma simple
Porque nuestra hipótesis nula está afirmando que nuestro parámetro toma uno y solo un valor. Cuando usted dice igual a, está afirmando que, o está asegurando que dicho valor es exactamente igual a esa expresión que usted está dando. Es decir, por ejemplo, que el promedio de edad de los estudiantes del IPRED es igual a 30 años. Es decir, usted está asegurando, usted está afirmando que su parámetro está tomando el valor igual a 30. Por eso se llama simple. Y es de la forma compuesta cuando la hipótesis nula lleva estos signos de desigualdad. Menor o igual que, mayor o igual que. Siempre, 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 la hipótesis nula es la hipótesis que se va a comprobar o que se va a rechazar. Siempre. Siempre H sub 0, siempre H sub 0 es la hipótesis que usted acepta o que usted rechaza. Siempre. Siempre H sub 0 es la que usted o acepta o rechaza. Ahora, la hipótesis alternativa, que nosotros la vamos a denotar de la forma H1, es importante aclararles que en algunos libros les aparece como H sub A, hipótesis alternativa. Cuando ustedes vean H sub A, es igual a H sub 1. H sub 1 es la hipótesis alternativa. Bien. Recuerden, tenemos hipótesis nula e hipótesis alternativa. La que se comprueba o se rechaza es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es el complemento, es la contraafirmación de la hipótesis nula. En pocas palabras, la hipótesis alternativa H1 o HA siempre va a ser la negación de la hipótesis nula, es decir, el complemento, es decir, lo contrario. Existen tres formas de hipótesis nula. Diferente a, mayor que o menor que. Nunca, David y los demás que me están observando, nunca la hipótesis alternativa o H sub 1 la van a aceptar o a rechazar. Nunca. Usted dirá, David dirá, pero bueno, si yo rechazo la hipótesis nula es porque acepto la alternativa o viceversa. Si yo acepto la hipótesis nula es porque rechazo la hipótesis alternativa. Sí, claro. Digamos que en el argot popular, en la expresión popular, se puede entender así. Pues si yo no acepto una, si yo rechazo una es porque acepto la otra. O si yo acepto una es porque rechazo la otra. Sí, claro. Bien. Eso puede parecer así siempre y cuando no estemos hablando desde el punto de vista estadístico. Cuando usted plantea una hipótesis, usted lo que quiere comprobar es precisamente que esa hipótesis se dé o no se dé. Eso es lo que usted va a comprobar. Por lo tanto, les repito, y me disculpan si sueno reiterativo, pero es que esta parte conceptual es supremamente importante. La hipótesis nula es la hipótesis que usted va a comprobar o va a rechazar. La hipótesis alternativa es lo contrario, es la negación de la hipótesis nula y esta nunca la va a comprobar o a rechazar. Nunca. Nunca. Y algo importante.
Note que la hipótesis alternativa no lleva nunca el signo igual, que diga igual a o mayor o igual a o menor o igual a, no lleva nunca el signo igual que. El signo igual que lo lleva la hipótesis nula, véanlo. Ustedes no pueden plantear una hipótesis nula de la forma mayor o igual que y luego una hipótesis alternativa de la forma menor o igual que. Esto es incorrecto. Esto no lo pueden hacer. La hipótesis alternativa nunca lleva el signo igual. El signo igual solamente lo incluye la hipótesis nula. Y recuerden, la hipótesis que ustedes van a comprobar no significa necesariamente aceptar. Es importante aclarar eso. Comprobar es revisar, es verificar que eso que usted dijo de este círculo grande sea cierto o no sea cierto. Bien. Eso es lo que van a comprobar. Les repito, comprobar no lleva implícitamente la aceptación de la hipótesis. Cuando ustedes comprueban la hipótesis, esa comprobación los puede llevar a aceptar lo que dijeron acerca del parámetro o a rechazar lo que dijeron acerca del parámetro. Entendiendo ya a estas alturas del curso que es un parámetro. Bien. Listo. David, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe, por ahora no. Muy bien, perfecto. Nosotros podemos comprobar hipótesis, bien sea para una o bien sea para dos muestras. Podemos trabajar pruebas de hipótesis para una o para dos muestras. Y las pruebas de hipótesis podemos hacerlas para promedios o para proporciones. También se pueden hacer pruebas de hipótesis para varianzas por medio, por ejemplo, de ANOVA. La ANOVA es un análisis de varianza para más de dos muestras, pero pues necesitamos más tiempo para estudiar la ANOVA porque para estudiar o para aplicar la ANOVA necesitamos antes verificar si la información que nosotros tenemos es paramétrica o no paramétrica. Si la información llegase a ser no paramétrica, no podríamos hacer pruebas de ANOVA, ¿sí? Pero les repito, eso ya es más técnico y requiere más de tiempo. Y de todas formas, en este curso, pues no está propuesto hacer esos estudios paramétricos. Bien. Tipos de hipótesis. Tipos de hipótesis. Cuando ustedes van a desarrollar pruebas de hipótesis, se van a enfrentar a tres tipos de hipótesis distintas. Ojo, cuando yo hablo de tipos de hipótesis, no estoy haciendo referencia a tipos de hipótesis investigativa, en donde usted va a encontrar investigación deductiva, investigación inductiva, en fin. De pronto usted escribe o va a googlear y escribe tipos de hipótesis y le sale algo completamente distinto. No. Cuando yo hablo de tipo de hipótesis, hago referencia a los tres escenarios a los que usted se puede enfrentar en cualquier comprobación de hipótesis. Bien, y esto le faltó el signo, esto es diferente de. Bien. Profe, HA es hipótesis alternativa, ¿cierto? Correcto. También. Sí, es que acá siempre HA o H1 es lo mismo. Ahí yo escribí HA, pero pues es H1, es lo mismo. Bien. Toda prueba de hipótesis va a tener una zona de aceptación que es esta zona que yo les voy a señalar acá en color verde.
Toda esta zona se llama zona de aceptación y tiene una zona de rechazo que es la que ustedes están viendo aquí en color rojo. Les repito, estos son los 3 escenarios a los que ustedes se pueden enfrentar siempre que hagan un ejercicio de prueba de hipótesis. Bien sea de cola izquierda, bien sea de cola derecha o bien sea de 2 colas. ¿De qué depende la dirección de la cola? David, usted puede detallar los 3 gráficos y puede encontrar de qué depende la dirección de la cola, que sea de cola izquierda o derecha. Del valor crítico. O sea, No, la ubicación de la cola. El valor crítico es otra cosa y ahorita vamos a hablar ok. Negativo y positivo. de qué La depende. ubicación. ¿De qué depende que sea cola izquierda, cola derecha o 2 colas? ¿Alcanza a percibirlo ahí en lo que está enunciado? Zona No. de rechazo. Mire el signo de la hipótesis alternativa. ¿Sí ve el signo? ¿Mayor o menor? Hola, Sí, Claudia, mayor o menor bienvenida. ya, por aquí. Hola, profe, buenas noches. La dirección de la zona de rechazo, la dirección de la cola de la hipótesis, la determina el signo que tenga la hipótesis. ¿Nula o alternativa? ¿Nula o alternativa? ¿Nula o alternativa? Alternativa. Alternativa. Si se dan cuenta, la hipótesis alternativa, cuando es menor que, va hacia la izquierda, la zona de rechazo. Si se dan cuenta, cuando la hipótesis alternativa tiene el signo mayor que, va hacia la derecha la zona de rechazo. Y si su hipótesis alternativa tiene el signo diferente de, pues es de 2 colas. 2 colas. Bien. 2 colas. Bien. El valor crítico, si es de cola izquierda, pues obviamente va a ser un valor crítico negativo. Si es de cola derecha, va a ser un valor crítico positivo. Y si es de 2 colas, pues va a tener una parte negativa y una parte positiva. Bien. El valor crítico, este valor crítico también se conoce como valor tabulado. Ustedes pueden encontrar en los textos el concepto de valor crítico o valor tabulado. Y se llama tabulado porque sale de una tabla, que para nuestro caso sería una tabla Z o una tabla T-Student, que ustedes ya saben usar las 2 tablas, bien sea Z o bien sea T-Student. Pero pues igual ahora vamos a recordar cómo se maneja. Bien. Recapitulemos entonces. 3 escenarios diferentes. Cola izquierda, cola derecha, 2 colas. ¿De qué depende la dirección de la cola? Depende del signo de su hipótesis alternativa. De su hipótesis alternativa. El valor crítico, como ustedes se dan cuenta, es un valor, ojo, es un valor, es un número. Si es un valor es porque es un número. Es un valor que separa la zona verde de la zona roja. Hagan de cuenta, es como un muro. Todo lo que esté en ese muro, en la parte roja, pues es zona de rechazo. Si es de cola izquierda, pues es todo lo que esté a la izquierda del muro. Si es de cola derecha, pues es todo lo que esté a la derecha del muro. Y si es de 2 colas, tiene 2 muros.
Uno a la izquierda y otro a la derecha. Bien. Esta parte conceptual es clara, súper clara, que la tengan presente. Porque se van a dar cuenta, la parte matemática, lo único que tienen que hacer son digitar valores, digitar números en unas fórmulas que yo ya les di. Es más, ustedes ni siquiera van a tener que aprenderse a utilizar esas fórmulas porque yo ya se las di. Ustedes lo único que van a hacer es alimentar ese Excel que yo con muchísimo gusto lo hice para ustedes y por eso se los compartí como los dije al inicio de la tutoría en el foro de la unidad 3. Claudia, aprovecho para darte la instrucción. Descarga el Excel que encuentran en Sí, el foro señor. de la unidad 3. Listo. Que vamos a usar ahora. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, por el momento no. Bien. Denme un segundito que arreglo un problemita técnico que tengo. Denme un segundito, un minutito. Listos, bien. Bueno. Este cuadro que yo les estoy mostrando acá es más a manera de información. Estos son dos tipos de errores que se cometen en una prueba de hipótesis, error tipo 1 y error tipo 2. Cuando ustedes no rechazan algo que es verdadero, ¿están en lo correcto o no? Díganme ustedes eso, para entenderlo mejor. Ustedes, cuando dicen no rechaza, es que se acepta, en pocas palabras. Bien. Cuando ustedes aceptan algo que es verdadero, ¿están en lo correcto o no? Sí, correcto. ¿Cierto que sí? Véanlo. Cuando ustedes aceptan algo que no es verdadero, ¿están cometiendo un error o no? ¿Qué dicen? Cuando yo acepto algo que no es verdadero, Sí. sí, O sea, un error. cuando usted acepta algo falso, Cuando yo acepto algo falso. ¿están Aunque cometiendo un también error o no? es verdadero, ¿no? No, mentira, sí, es un error, es un error. Claro, es un Sí, error. porque estaba falso. Cuando ustedes aceptan algo que es falso, eso se llama error tipo 2 o error tipo beta. Es decir, cuando ustedes aceptan algo falso. Ahora, cuando ustedes rechazan
algo que es verdadero, ¿están cometiendo un error o no? Sí, sí, señor, ¿Cierto? es un error. Ese error se llama error tipo 1 o error tipo alfa. Y cuando ustedes rechazan algo que es falso, ¿está bien o está mal? Es correcto, sí. Y, Entonces, ustedes están, profe, ahí se está aplicando lo de la hipótesis alternativa, la nula y la alternativa, que vean, al aceptar, vean cómo está enunciada la matriz. sí, nula. Vean que la hipótesis alternativa por ningún lado aparece. Ok, entonces, la única que se acepta la nula, bueno, ok. O que se rechaza, Sí, ok, siempre. ya entendí. Vean que en esta matriz en ningún momento se habla de H sub 1, porque los errores tienen que ver es con H sub 0. Cuando ustedes aceptan algo que es verdadero, pues están en lo correcto. Eso se llama 1 menos alfa, o sea, zona de aceptación. Véanla, véanla. ¿Sí lo ven? Ustedes están aceptando algo que es verdadero, se llama 1 menos alfa. Cuando ustedes aceptan algo que es falso, ese error se llama error tipo 2 y se conoce como tipo beta. Y cuando ustedes rechazan algo que es verdadero, véanlo, eso se llama alfa. O sea, error tipo 1. El error tipo 1 se conoce como alfa. ¿Ya? Y cuando ustedes rechazan algo que es falso, pues están tomando la decisión correcta. Aquí hay un ejemplo para entenderlo mejor. El gerente de una multinacional desea comparar la productividad de sus asesores comerciales. Para ello comparará las medias o los promedios de dos sucursales. La hipótesis que tiene el gerente es esta. Esto es lo que él va a comprobar. El gerente afirma que la productividad en las dos sucursales es igual. Véanla. El promedio de ventas en la sucursal 1 es igualito al promedio de ventas en la sucursal 2. Esa es la hipótesis que se va a aceptar o que se va a rechazar. Esta que les estoy señalando. Bien. Por lo tanto, la hipótesis alternativa, pues es la negación de la hipótesis nula. O sea que el promedio de ventas en las dos sucursales es diferente. Vean que aquí no vamos a asegurar que es mayor en uno o en otro. Simplemente vamos a afirmar que es diferente en las dos sucursales. Pero, les repito, la hipótesis que se va a comprobar es H sub 0. H sub 0 es la que se acepta o es la que se rechaza. Bien. ¿Cómo se cometería un error tipo 1? Rechazar H sub 0 y concluir que la productividad de sus asesores en las dos sucursales son distintas. O sea, en pocas palabras, ustedes rechazan esta y por lo tanto, pues se aceptaría esta. Eso es un error tipo 1. Rechazar algo que es verdadero y aceptar algo que no es verdadero. Bien. Ahora, el error tipo 2, si el gerente no rechaza, o sea, si el gerente acepta, lo que pasa es que cuando se habla de no rechazar, pues es lo mismo que aceptar. El gerente acepta H sub 0
cuando en realidad debió rechazarla. Es decir, el gerente concluiría que la productividad en ambas sucursales es la misma cuando en realidad es diferente. Esto aquí puede sonar un poco como un trabalenguas, pero cuando se vea con un ejercicio práctico va a ser más fácil de determinar. Bien. Siempre que se vaya a comprobar una hipótesis, se está propenso a que se cometa algún tipo de error, bien sea un error tipo 1 o bien sea error tipo 2. Si las consecuencias de cometer uno u otro error significan una mayor gravedad, un mayor costo para la empresa, pues hay que empezar a jugar con los niveles de significancia, a disminuirlos de pronto y a potenciar de pronto la prueba para que nos refleje una situación mucho más real de la que se nos está presentando. Porque al fin y al cabo, les repito, cuando ustedes hacen una comprobación de hipótesis, esto no necesariamente los va a llevar a la conclusión de aceptarla. Lo que pasa es que se tiende a creer o se tiende a pensar, cuando se dice prueba de hipótesis, ok, entonces yo planteo mi hipótesis y voy a comprobar que es cierta. No necesariamente. Les repito, una comprobación de hipótesis es llegar a la conclusión que sí es o que no es verdad lo que usted está planteando. Si no, no se llamaría comprobación de hipótesis, sino se llamarían ejercicios de aceptación de hipótesis. Y ya estamos sesgando de antemano la conclusión, afirmando que es una aceptación siempre, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Bien. Cuando ustedes van a comprobar una hipótesis, es necesario seguir en forma sistémica estos 4 pasos. Aquí se me olvidó el alfa. Definir hipótesis nula e hipótesis alternativa. Siempre. Toda prueba de hipótesis inicia acá. Si ustedes en el producto no definen cuál es H0 y cuál es H1, les quedó mal más del 60% del ejercicio. ¿Cómo así, profesor? O sea que si yo simplemente dejo definidas las hipótesis, ¿ya aseguré más del 60% del punto? No, tampoco. Les estoy diciendo, esto es sistémico. O sea, ustedes no pueden empezar en el punto 3 y en el punto 4. No. Ustedes deben empezar su prueba de hipótesis definiendo su hipótesis nula y su hipótesis alternativa. Segundo, determinar un nivel de significancia. Este nivel de significancia por lo general es del 5%. De hecho, en todos los software estadísticos, los cálculos y las pruebas estadísticas están predeterminadas con un 5% de significancia, ¿sí? Pero pues, digamos que eso no es una ley. O sea, no es obligatorio que usted utilice niveles de significancia del 5%. Pero le repito, es lo más común que sucede, que los niveles de significancia sean del 5%. El nivel de significancia, recuerden qué es el nivel de significancia. El nivel de significancia es la probabilidad de usted cometer un error tipo 1, en pocas palabras. Esto es un nivel de significancia. ¿Qué probabilidad existe de usted cometer un error tipo 1? Eso es un nivel de significancia, es decir, rechazar algo que debió aceptar, en pocas palabras. Ese es el nivel de significancia. Tercero, obtener el estadístico de prueba, bien sea Z o bien sea T, y establecer la región crítica, o sea, el valor tabulado. Y cuarto, tomar su decisión. Esos son los 4 pasos que usted debe tener en cuenta para una comprobación de hipótesis.
Mire esto, miremos estos ejercicios. Están aquí un poco pixelados porque están como imagen, pero lo importante es entenderlos. Bien. Una cadena de restaurantes afirma que el tiempo promedio de espera de los clientes, es decir, el tiempo promedio de atención, está distribuido normalmente, o sea, ya podemos hacer una prueba paramétrica, con una media o promedio de 3 minutos y una desviación estándar de 1 minuto. Su departamento de aseguramiento de calidad halló en una muestra de 50 clientes en cierto establecimiento que el tiempo medio de espera era de 2.75 minutos. Con un nivel de significancia o significación es lo mismo del 5%, ¿es dicho tiempo menor de 3 minutos? Bien. Primer paso. ¿Se acuerdan cuál era el primer paso? Este es el primer paso. Definir, Bien. Entonces, definir la hipótesis. me van a decir, por favor, H sub 0 y H sub 1. ¿Qué afirman? Afirma. H sub 0 es lo que van a comprobar. Eso es H sub 0. Chicos, aquí aparte de la comprensión matemática que deben tener, es necesario tener una comprensión de lectura. Ustedes H no sub 0 creerán, es pero muchos de los errores que se cometen a la hora de hacer ejercicios de prueba de hipótesis, los cometen. ¿Saben por qué? Por no saber leer. Es real. H sub 0 es que determina que ellos tienen un promedio de 3 minutos. ¿Seguro? Vea, David, ¿por qué les digo la interpretación de lectura? ¿Cómo es aquí clave? Se va a comprobar que el tiempo de espera es igual a 3 minutos. O sea que el promedio es igual a 3 minutos. Eso es lo que se va a comprobar. Por favor, lean nuevamente el enunciado. ¿Listo? Su departamento asegura que la de calidad de una muestra 50%. Se va a comprobar que entonces el tiempo de espera es de 2.75 minutos. ¿Seguro? ¿Sí ven por qué les digo que la lectura, la comprensión de lectura aquí es clave? ¿Qué se está afirmando? ¿Qué se está afirmando de este mundo grande? ¿Qué se está afirmando de este mundo grande? ¿Cuál es la afirmación que se hace de este mundo grande? ¿Y qué fue lo que se observó de este mundo pequeño? ¿Qué se observó de este mundo pequeño? Recuerden que esto es N mayúscula y recuerden que esto es N minúscula. ¿Qué se observó de este N minúscula, de este N minúscula, de este círculo pequeño? ¿Qué se observó?
¿Cuánto se observó de este círculo pequeño? ¿Cuánto? ¿Cuántos datos? 50 clientes. 50. ¿Y qué se encontró de esos 50 clientes? ¿Qué se encontró? El tiempo medio de espera se encontró que el tiempo medio es de 2.75. Ah, ok. El tiempo medio de este círculo pequeño es de 2.75 minutos. ¿Qué más se encontró? Vean, se encontró esto. Desviaciones. Se sabe que la desviación estándar es de 1 minuto. ¿Y qué se está afirmando o qué van a comprobar de este círculo grande? ¿Qué van a comprobar? ¿Qué dice el enunciado? Se va a comprobar si es el tiempo menor a 3 minutos. Ah, ok, véanlo. Véanlo. Que el tiempo sea menor o igual. Profesor, pero el enunciado no me dice que sea menor o igual. El enunciado muy pocas veces se lo va a decir, pero usted ya sabe que siempre la hipótesis nula lleva el signo igual. Entonces, ¿cómo queda mi hipótesis nula? Ahora sí, que el tiempo promedio, ¿cómo es? Menor o igual a 3 minutos. Por lo tanto, ¿cómo queda la hipótesis nula? Perdón, la hipótesis alternativa. Pues queda de esta forma. ¿Cierto? Ya tenemos este paso. Ya tenemos este primer paso. Chicos, si se cierra la sesión, volvemos a entrar, ¿de acuerdo? Porque aquí ya me salió el aviso que se va a cerrar. Bien. Ya tenemos este primer paso. Listo. ¿Qué sigue? Determine un nivel de significancia alfa. Ya el ejercicio nos está diciendo cuál es el nivel de significancia. Vea, el ejercicio nos está diciendo que el nivel de significancia es de 0.05, o sea, 5%. ¿Bien? ¿Sí es claro? Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿La hipótesis nula siempre va en signos de interrogación o solo por el ejemplo? No, no, no. No, esa era Una para yo hacerles cualidad, la ¿no? pregunta de lo que ustedes estaban planteando. Ah, ok. Ok. Bien, listo. ¿Cuánto es el nivel de significancia alfa? En este caso es 5%. ¿De dónde salió? Véanlo, el ejercicio nos lo da. Bien. O sea, ya tenemos este segundo paso. El tercer paso nos dice estadístico de pruebas Z y T. Ojo, este estadístico de prueba se calcula y para eso ustedes tienen unas fórmulas en Excel. Estas fórmulas que ustedes están viendo acá y que está, les repito, en el foro de la unidad 3. Bien. Estos valores que hay ahí, omítanlos. Estos valores que hay ahí son valores que se estaban haciendo para ejecutar las fórmulas con otros ejercicios. Ustedes simplemente bórrenlos y luego alimentan las fórmulas. Esto se me fue con clave. No. Alimentan las fórmulas. Esta se me fue con clave, sí. Esta no. Esos que están, las celdas están protegidas para que ustedes no vayan de pronto a dañar la fórmula.
Hay unas celdas protegidas, las que les mencione que no pueden cambiarlas, pues ustedes no las van a cambiar. Bueno, nos dicen, primero que todo, estamos haciendo una prueba de hipótesis ¿para cuántas muestras? ¿Para una o para dos? ¿Qué dicen? ¿Para una o para dos muestras? Vean el ejercicio. ¿Cuántas muestras nos menciona el ejercicio? ¿Cuántas? Solo una muestra. No hay sino una muestra. Entonces, vamos a buscar la fórmula que habla de una muestra. Ahora, segundo, el ejercicio nos pide comprobar una hipótesis de un promedio o de una proporción. ¿Qué nos pide el ejercicio? ¿Comprobar la hipótesis de un promedio o de una proporción? Promedio. Promedio. Entonces, nos vamos a ubicar en la fórmula que dice estadístico de prueba de medias, una muestra. Esta es la fórmula, pero les repito, ustedes esta fórmula no tienen que aprendérsela de memoria, no tienen que ejecutarla, porque acá lo único que tienen que hacer ustedes es alimentar estos valores. Aquí dice inserte valor, inserte valor. Simplemente es alimentar estas celdas con los valores que nos da el ejercicio. Bien. ¿Cuánto es el promedio que se obtuvo del círculo chiquito? ¿Cuánto es el promedio del círculo pequeñito? Promedio en 2,75. Promedio de 2,75, sí. ¿Cuánto es el promedio que vamos a comprobar? Tres minutos. Menor a 3 minutos. Usted planteó en la hipótesis, véanlo. 3. Aquí usted no va a escribir menor porque esto es una resta. Esto es una resta. Usted simplemente escriba 3. La desviación estándar, ¿cuánto era? 1. La desviación estándar era 1. Y la muestra, ¿cuánto eran? 50 clientes era la muestra. Listo. Vean cuánto les da el estadístico de prueba. Menos 1,77. Menos 1,77. ¿Bien? ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ya usaron el Excel? ¿Alguna pregunta de ese Excel? Nos quedan menos de 4 minutos en esta sesión. Les repito, si se cierra, por favor vuelvan a ingresar y no hay ningún inconveniente en seguir. Bien. ¿Listos? Ya tenemos este paso, Ya tenemos el estadístico de prueba y ese estadístico es prueba de Z. ¿Por qué es estadístico de prueba Z y no T? ¿Me pueden recordar? ¿Cuándo se calcula con Z y cuándo se calcula con T? T es para proporciones y Z para No, promedio. no es cierto. ¿No? T es para muestras grandes y T es para muestras pequeñas. Superior a 30. Por eso estamos calculando estadístico de prueba Z, porque mi muestra fue grande. Si mi muestra hubiera sido pequeña,
El estadístico de prueba no se llamaría Z, se llamaría T. Bien, listos. Ya tenemos nuestro estadístico de prueba Z, que fue el que nos arrojó Excel, que nos dio menos 1,77. Este lo vamos a llamar Z calculado, porque lo acaban de calcular. Menos 1,77. Siempre el estadístico de prueba, bien sea Z o bien sea T, utilícenlo con 2 decimales. Bien. ¿Sí era eso? Sí era eso. Bien. Ahora vamos al Z de la tabla. Z tabulado. Bien. Vamos a abrir el Excel, porfa. ¿Ya tienen el Excel a la vista? Sí, señor. Bien. ¿El ejercicio era de cola izquierda o de cola derecha? ¿Cola izquierda o cola derecha? ¿Qué dicen? ¿Cola izquierda o cola derecha? Se va a cerrar la sesión, chicos. Vuelvo a iniciar sesión y ya nos vemos, ¿vale? Listo, vamos con nuestra segunda parte de la grabación de nuestra tutoría 6. Listo. Entonces, estábamos acá. ¿Nuestra hipótesis es de cola izquierda o de cola derecha? ¿Ustedes me pueden, por favor, recordar mi hipótesis nula? ¿Qué decía? ¿Qué decía mi hipótesis nula? Que el promedio era ¿cómo? Era menor. Menor Era o menor a igual a 3 3. minutos. A 3 Y minutos. mi hipótesis nula dice que mi promedio es mayor a 3. Pregunta, ¿cola derecha o cola izquierda? ¿Derecha? ¿Cómo No. sabes que es derecha? Ah, sí, derecha. Porque es mayor. ¿Qué es mayor? El signo de la hipótesis alternativa es mayor que. Sí, señor. Es de cola derecha. Correcto. O sea que esta es mi zona de rechazo. Esta. Esta es mi zona de rechazo. Esta. ¿Se acuerdan cuánto valía esta zona de rechazo? El ejercicio nos dijo 1,70. zona de rechazo. El ejercicio nos dijo que era 5%. ¿Se acuerdan? Véanlo, acá está. Nivel de significancia 5% o 0,05. Es exactamente lo mismo. ¿Bien? Hasta ahí claro. Ahora, ¿cuánto nos dio nuestro estadístico de prueba Z o ese Z calculado? ¿Cuánto nos dio Z calculado? 1.77. ¿Cómo? 1.77.
¿1 o -1? -1. Pilas con el signo. Pilas con el signo. Recuerden que este valor de la mitad es 0. O sea, ¿en dónde vamos a ubicar este Z calculado que nos dio -1,77? ¿Antes o después del 0? Antes del 0. Ok, vamos a suponer que es acá. -1,77. Listo. Necesitamos ahora nuestro Z crítico, que es el mismo Z tabulado. Bien, vamos a ir por favor al Excel. Yo en este Excel también con mucho gusto y con mucho cariño les quise resumir los valores críticos para los niveles de significancia de 10, de 5 y de 1% que realmente son los más utilizados. Entonces, ¿cómo van a utilizar este resumen? Esto tampoco lo pueden modificar. Esto también está protegido. Esto lo protegí también con el fin que no fueran a dañar estos valores. Entonces, nuestra prueba de hipótesis es de cola izquierda o de cola derecha. David, Claudia, ¿cola izquierda o cola derecha? Derecha. Entonces ubiquémonos en donde dice cola derecha. ¿Cuánto era el nivel de significancia? ¿10, 5 o 1%? 5. Entonces ubíquense donde dice 5 y eso nos da un Z crítico igual a 1,64. Entonces vamos a ubicar este Z crítico acá. 1,64. Profesor, pero ¿cómo sé que es positivo? Pues ¿está a la derecha o a la izquierda del 0? No, pues está a la derecha. Pues si está a la derecha es positivo. O sea que mi Z crítico es 1,64. O sea, todo lo que esté hasta antes de 1,64 desviaciones estándar, yo lo voy a aceptar. ¿Y a cuántas desviaciones estándar está el promedio con respecto al parámetro? A menos 1,77 desviaciones estándar. O sea que cae en la zona de aceptación. Por lo tanto, H sub O, ¿se acepta o se rechaza? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis? ¿Qué dicen? ¿Cayó en la zona de rechazo o en la zona de aceptación? ¿En dónde cayó? ¿En dónde cayó mi estadístico de prueba calculado? ¿Aceptación o rechazo? ¿En dónde cayó? Aceptación. Entonces, H sub O se acepta. ¿Qué se acepta? ¿Qué se acepta? ¿Qué se acepta? Ah, pues se acepta. Ojo, esto ustedes lo tienen que escribir. Se acepta que el tiempo promedio de espera de los clientes, obviamente, es menos de 3 minutos. Eso es lo que se acepta. Bien. Vea, David, ¿por qué le digo que es importantísimo este signo? Usted inicialmente había cometido el error y me había dicho que su Z calculado era 1,77. ¿En dónde cae 1,77? Véanlo, cae acá. Cae ahí.
Bien. Quiere decir que hubiera cometido el error de rechazar una hipótesis que era verdadera. O sea, hubiera cometido un error tipo 1, David. Todo por este signo. Deben tener muchísimo cuidado aquí con los signos, con la forma en donde ubican los valores, etc. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Miremos este segundo ejercicio. Miremos este segundo ejercicio, pues. Nos dice, una empresa está interesada en lanzar un nuevo producto al mercado. Tras realizar una campaña publicitaria, se toma una muestra de 100 habitantes, de los cuales 25 no conocían, ojo, 25 no conocen el producto, 25. A un nivel de significancia del 1%, apoya el estudio la siguiente hipótesis: más del 3% de la población no conoce el nuevo producto. Bien. Más del 3% no conoce el nuevo producto. Pregunta: ¿cuál es su hipótesis nula? ¿Me pueden decir cuál es la hipótesis nula, por favor? Desde 3% no ¿Cómo? conoce el producto. ¿Me Más del repite, David? 3% de la población no conoce el producto. Ok. Más del 3% de la población no conoce. Vean que aquí ya no está hablando de promedios. Vean que aquí está hablando de una proporción. O sea, nosotros aquí ya no vamos a escribir mu, porque mu es promedio. Nosotros vamos a escribir P', que es proporción. ¿Qué nos dice la hipótesis sobre la proporción? Que mayor o igual al 3%. Bien. O sea que, ¿cómo queda mi hipótesis alternativa? Que P' es menor a 3%. ¿Listo? Bien. Primer paso, definir hipótesis. Segundo paso, fijar nivel de significancia. El ejercicio nos está diciendo que es del 1%. Bien. ¿Qué sigue? De prueba. ¿Qué sigue? Estadístico de prueba. ¿Z o T? ¿Z o T? Mayor a 30. La muestra es mayor a 30. Z. Z. O sea que vamos a nuestro Z calculado. Y como es calculado, pues tenemos que ir a la fórmula. ¿Cuál fórmula vamos a usar ahora? ¿Cuántas muestras tenemos? ¿Una o dos? Tenemos dos muestras, pues. Tenemos La dos 100 y la muestras. 25. Volvamos al enunciado y me dicen cuáles son las dos muestras, por favor.
Ah, no. No. Una muestra nada más. Entonces, vamos a usar estadístico de prueba para una muestra. Pregunta, ¿vamos a comprobar una hipótesis de un promedio o de una proporción? ¿Me deja ver el enunciado, por favor? Proporción. Proporción. O sea, nos vamos a ubicar en esta fórmula. Bien. Pregunta, ¿cuánto es la proporción de clientes de la muestra que no conocen el producto? 25. ¿25 es la proporción? Si es proporción, me tiene que dar un porcentaje. Porcentaje, ya le hago la proporción. ¿Cómo lo calculan? $0.25. ¿Cómo lo calculó David? 25 sobre 100. ¿Sobre 100? Son ¿Cuánto es la muestra? La muestra son 1000. O sea, esto es 2.5%. ¿Sí es claro? Sí, señor. De los 1000 que observamos, 25 no conocían el producto. O sea, la proporción de clientes de la muestra que no conocían nuestro producto es del 2.5%. O sea, este es el valor que escribimos acá. Ojo, importante. Claudia, David y todos los que están viendo y escuchando. Esta fórmula funciona con decimales. O sea, tienen que escribir 0,025. 0,025. Bien. 0,025. Ese es el valor de la proporción de la muestra. ¿Hasta ahí claro? No vayan a escribir 25, no se les ocurra escribir 25. Ojo, Excel, esta fórmula está aquí diseñada para que se ejecute con los valores que ustedes inserten acá. Ojo, si ustedes escriben 25, Excel les va a calcular la fórmula con ese valor que ustedes digitaron en esa celda. O sea, él no les va a mostrar ningún error. Recuerden lo que les dije desde un principio. Excel hace lo que usted le diga. Y usted aquí a Excel le está dando la orden que ejecute esta fórmula con este valor. Les repito, Excel se la va a ejecutar. O sea, Excel aquí no le va a botar ningún tipo de error, pero yo le estoy dando la instrucción que esta fórmula está diseñada para que funcione con decimales. Con decimales. Entonces, en lugar de escribir 2.5%, escríbale 0,025. O en su defecto, escríbale 25%. 25%, perdón, 2.5%. 2.5%. Él ahí se lo va a aproximar porque no está utilizando decimales en el porcentaje. Por eso yo le digo que es mejor utilizar porcentajes.
perdón, decimales, para que no le vaya a pasar eso que acabo de observar, y es que él le aproxima de una vez a 3. Entonces, la instrucción, les repito, es utilice decimales. Si usted escribe porcentajes, no va a percibir la diferencia entre las magnitudes porque Excel le va a aproximar y le va a mostrar el siguiente decimal. Bien, entonces le repito, esta fórmula de proporciones, utilícela con decimales, que en nuestro caso, la proporción de clientes de la muestra que no conocen el producto es de 2.5%, que equivale a 0.025. Ojo, no es tampoco 0.25. Si escribió 0.25, le quedó mal el cálculo. Porque el ejercicio no nos dio 0.25, nos dio 0.025, que corresponde al 2.5%. 0.025. ¿Cuánto es la proporción de la población que se quiere comprobar? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? O sea, ¿cuánto escribimos acá? 1000. No, Proporción. 0.3%. Proporción. O O sea, ¿cuánto escribimos? 3. 3. ¿Escribimos así? Chicos, les repito, pilas como utilizan esta fórmula. Yo las fórmulas con muchísimo gusto las construí para ustedes, pero si ustedes no la utilizan de acuerdo a las instrucciones que yo les doy, ojo, yo no respondo lo que pase en el producto, ni mucho menos en el examen. Les estoy dando nuevamente la instrucción. Estas fórmulas funcionan con decimales. Con decimales. Si ustedes escriben 2.5 y escriben 3 y luego escriben aquí 1000, que es nuestra muestra, vean lo que les va a pasar. Aquí les va a pasar de pura suerte, les va a pasar esto, porque Excel aquí sí está detectando un error, porque aquí está esta raíz cuadrada le está dando negativa. Vean, si ustedes se dan cuenta, la raíz cuadrada es P, o sea, 3 por 1 menos P, o sea, menos 2. O sea, esto les está dando menos 1, raíz cuadrada de menos 1 sobre 1000. Por eso les está dando este error. Porque ustedes saben que no existen raíces cuadradas de números negativos. Este es el error que les está dando Excel. Pero ¿saben por qué les está dando Excel este error? Porque ustedes no hicieron caso de utilizar decimales. Si ustedes utilizan decimales, Excel no les va a arrojar absolutamente ningún error. Véanlo. ¿Sí lo ven? Pero si ustedes no hicieron caso y no utilizaron decimales, Excel les va a dar error. Y les repito, el error que les está dando acá por pura casualidad es que esta raíz cuadrada les está dando negativa. Por eso Excel les está dando este error. O sea, aquí estuvieron de buenas que Excel les mostró error. Pero vean qué pasa si Excel no les muestra ese error. Bueno, acá les sigue mostrando el mismo error, pero es por eso, es porque esta raíz, ¿saben por qué es? Porque este número que ustedes no lo pueden modificar, ustedes esta celda no la pueden modificar,
y lo hice a propósito, lo hice para que no fueran a cometer este tipo de error precisamente, es porque esta celda calcula 1 menos este valor. Si ven acá dice 1 menos P, o sea, esta celda es 1 menos 14, por eso les da menos 13. O sea, esta celda siempre les va a dar negativa. Siempre. ¿Saben por qué? Porque ustedes están utilizando valores que no son decimales. Entonces hay que escribir decimales. Y ahí sí se corrige el error. ¿Sí les dio el estadístico de prueba Z de esta forma? ¿Les dio menos 0,93? Sí, señor. Listo. ¿Me pueden decir cuánto es el valor crítico? Pregunta, ¿cola izquierda o cola derecha? ¿Cola izquierda o cola derecha? Izquierda. Cola izquierda, Cola izquierda. correcto. Cola izquierda. Entonces se ubican acá. ¿Cuánto es el nivel de significancia? ¿Se acuerdan? Véanlo. 1%. Entonces se ubican acá. ¿Y cuánto les da? Menos 2,33. Bien. Listo. Entonces, vamos nuevamente aquí con este gráfico. Ahora, nuestra zona de rechazo está a la izquierda, porque nuestra hipótesis alternativa tiene el signo hacia la izquierda. La hipótesis nula nos decía que la proporción era mayor o igual a 3%. Y la alternativa nos decía que la proporción era menor a 3%. Por lo tanto, tenemos cola izquierda. O sea que esta va a ser nuestra zona de rechazo. Esta es nuestra zona de rechazo. Listo. ¿Cuánto valía esta zona de rechazo? 1%. Quiere decir que nuestra zona de aceptación, pues es 99%. ¿Cuánto nos dio el valor crítico? O sea, este valor nos daba menos 2, 2.33. que fue el que ustedes sacaron allá del Excel, menos 2,33. ¿Y cuánto? Este es el crítico. Este es el valor crítico o el tabulado. Acuérdense que se llama de las dos formas, crítico o tabulado. ¿Y cuánto les dio el estadístico de prueba Z? ¿Pueden recordar? 0.90. Amarilla no era roja. Menos 0,93. ¿En qué zona cayó? Cayó en la zona de aceptación. Vean, cayó en la zona verde. Por lo tanto, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis? Se hace. Se acepta. ¿Qué se acepta? Más del 3% de los clientes no conocían nuestro producto. ¿Bien? ¿Listos? Sí, señor. Bien.
Por favor, abran nuevamente su Excel. Y esta fórmula que ustedes ven acá, estas dos fórmulas que ustedes ven acá, es cuando ustedes tienen dos muestras, bien sea para promedios o bien sea para proporciones. Lo único que tienen que hacer es aquí alimentar los valores que el ejercicio les diga. Por ejemplo, les dice, hagamos uno para que vean cómo funciona antes de que se acabe el tiempo. Nos dicen lo siguiente. Los ingresos en la sucursal 1 son 10 millones de pesos mensuales. Los ingresos en la sucursal 2 son 13 millones de pesos mensuales. La desviación estándar en la sucursal 1 es de 1 millón de pesos. Y la desviación estándar en la sucursal 2 es de 1,5 millones de pesos. Se tomó una muestra en la sucursal 1 de 30 meses y en la sucursal 2 de 35 meses. Bien, nos dicen, compruebe que los ingresos en la sucursal 1 son mayores que en la sucursal 2. Comprueben eso. Bien. ¿Cómo queda nuestra hipótesis nula? Nuestra hipótesis nula nos dice que el promedio en la sucursal 1 es mayor o igual que en la sucursal 2, ¿verdad? Véanlo, acá nos dice. Por lo tanto, nuestra hipótesis alternativa nos dice que son diferentes, son menores. Hagámoslo aquí para ver cómo funciona con dos colas. Pongámoslo que son iguales. Son iguales. O sea, el promedio en la sucursal 1 y en la sucursal 2 es el mismo. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es que son diferentes. Bien, listo. Esos son nuestros datos. ¿Cómo funciona este Excel? Sencillo. ¿Cuánto era el promedio en nuestra sucursal 1? 10 millones. En nuestra sucursal 2, 13 millones. La desviación estándar en la sucursal 1 nos dicen que es 1 millón. Y en la sucursal 2 nos dicen que es 1.500.000. En la sucursal 1 tomamos una muestra de 30 meses y en la sucursal 2 de 35 meses. ¿Cuánto nos da nuestro estadístico de prueba? Menos 9.60. ¿Sí es claro cómo funciona? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. No, está ahí. Es alimentar las celdas con los valores del ejercicio. Lo mismo va a pasar acá, pero acá recuerden que esto funciona con decimales. Con decimales. Esto funciona con decimales. Decimales. Si ustedes no escriben decimales, les va a dar error. Esto funciona con decimales. Bien. En este caso nos da menos 9.60. Miremos la curva. Este gráfico, chicos, realmente pues no es obligación que lo hagan. Esto no es obligación que lo hagan. O sea, ustedes en su producto no es necesario que lo hagan.
pero es que es Listo. demasiado útil. Es demasiado útil este gráfico porque ustedes aquí se dan cuenta cuál es su zona de aceptación, cuál es su zona de rechazo, cuál es su punto crítico, en fin. Bien. Vamos a suponer, bueno, acá nuestra hipótesis nula, ¿qué nos decía? Que los promedios en ambas sucursales eran iguales. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, la hipótesis alternativa nos dice que los promedios en las dos sucursales no son iguales. Cola izquierda, cola derecha. ¿Las dos? Dos colas, correcto. Son dos colas. Una a la izquierda y otra a la derecha. Son dos colas. O sea, hay una zona de rechazo a la izquierda, una zona de rechazo a la izquierda y una zona de rechazo a la derecha. Y esto que ustedes ven acá es la zona de aceptación. Vean, porque yo les digo que la curva no es que sea obligación hacerla, pero es que es muy útil. Entonces, vamos al Excel. Una o dos colas. Dos colas. Vamos a suponer un nivel de significancia que no lo habíamos definido en el ejercicio del 10%. 10%. O sea que los valores que van en esta curva son estos. Menos 1,64 y más 1,64. Son dos porque son dos puntos críticos. Menos 1,64 y 1,64 positivo. Bien, o sea, se reparten por mitades iguales esa zona de rechazo. Les repito, esto se los da aquí el Excel. Esto se los da esta tablita. Bien. Hasta ahí claro. ¿Cuánto nos dio nuestro estadístico de prueba? Nos dio menos 9,60. ¿En dónde lo ubican? ¿En dónde ubican ese menos 9,60, chicos? Estos son los puntos críticos o tabulados. Y el Z calculado nos dio menos 9,60. ¿En dónde lo ubican? ¿En el lado izquierdo? O sea, por acá. Sí. ¿Seguro? O sea, menos 9,60 está más cerca de 0 que menos 1,64. Ah, no, señor, entonces queda en zona de rechazo. Ah, ok. Acá queda el menos 9,60. Véanlo, por acá queda. O sea, está en la zona de rechazo. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza. Quiere decir que el promedio en las dos sucursales no es el mismo. Se rechaza que el promedio en las dos sucursales sea el mismo. Esa es la conclusión. Se rechaza que el promedio de ventas en ambas sucursales sea igual. Eso es lo que se está rechazando. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, señor. ¿Todo súper claro? Sí, señor. Miremos aquí antes de irnos cómo funciona aquí la tabla T-Student, porque acuérdense que pueden enfrentarse a muestras pequeñas. Ojo, si su muestra es pequeña, se tiene que venir a esta tabla. ¿Ven? T-Student. Vamos a suponer un nivel de significancia del 5%. Y vamos a suponer una cola derecha. Recuerden que
ustedes toman la muestra y le restan 1. Por ejemplo, si su muestra son 20, entonces vienen acá y buscan el 19. Y si su nivel de significancia es 5%, pues vienen y buscan acá ese 5% y este es el valor de la tabla, o sea, el valor crítico, este valor. Bien, este es el valor crítico, este valor acá, el valor tabulado, listo. Pero ahora, ¿qué pasa si tuviéramos 2 muestras? Si tuviéramos 2 muestras, ustedes van a tomar n más 1 y n más 2 y le van a restar 2. O sea, n más 1, 20, perdón, n1, 20 y n2, 25, por ejemplo, menos 2. O sea, esto nos da 45 menos 2, 43. Vienen y buscan acá el 43. Y si su nivel de significancia es del 5%, pues busquen aquí la coordenada. Es todo lo que tienen que hacer para casos como este. No es más. Este sería el valor de la tabla. Bien. Tengan mucho cuidado si su nivel de significancia o si su prueba de hipótesis. Bueno, bien. Entonces ya para terminar, les estaba explicando cómo funciona la tabla T-Student cuando tienen 2 muestras. Recuerden nuevamente que esta tabla T-Student es para muestras pequeñas. Muestras pequeñas. Muestras pequeñas, o sea, menores o iguales, bueno, realmente son menores o iguales a 29. Muestras pequeñas. Si tienen una muestra, ya saben cómo utilizarla. Voy a repetir. Si su muestra es, por ejemplo, 18, tienen que restarle 1 y ubicarlo acá. Y si su nivel de significancia es 5%, o sea, esta parte de la cola vale 5%, se ubican acá. Y su intersección es el valor crítico, es este valor crítico que estábamos utilizando acá. Este valor crítico. Por ejemplo, si es de cola derecha, entonces este sería su valor crítico. Bien. Que de acuerdo a la tabla T-Student, nos estaba diciendo que para un nivel de significancia de 5% es menos 1,74, si lo aproximamos. Bueno, en este caso positivo porque es cola derecha. 1,74. ¿Bien? Si es de cola izquierda, pues sería menos 1,74, obviamente, si fuera de cola izquierda. Ahora, ¿qué pasa si son 2 muestras? Porque pueden también enfrentarse a 2 muestras. Entonces, les decía, si ustedes tienen 2 muestras, van a tomar N1 más N2 y le van a restar 2. Por ejemplo, que la muestra 1 sea 15 y que la muestra 2 sean 12. Eso nos da 27 menos 2, 25. Venimos y buscamos el 25.
Y nos dicen nivel de significancia de 1%, por ejemplo. Pues venimos y buscamos el 1% que es este. Y esta intersección sería nuestro valor crítico. Ya ustedes revisan si es cola izquierda o si es cola derecha para ubicarlo y para tomar su decisión. Bien. Si llegase a ser de 2 colas, pilas. Ojo acá, les aclaro cómo sería si llegase a ser de 2 colas. Me dicen nivel de significancia del 5%. Si es de 2 colas, es porque al lado izquierdo y al lado derecho hay zona de rechazo. Bien, sería más o menos así. Les repito, si es de 2 colas. Y si es de 2 colas, mi nivel de significancia del 5% quiere decir que aquí hay 2.5% y aquí hay 2.5%. O sea que yo aquí ya no vendría a buscar el 5%, sino el 2.5%. Y ahí sí busco la intersección, dependiendo lo que me llegara a dar el n más 1, n1 más n2 menos 2. ¿Sí te quedó claro, Claudia? ¿O tienes alguna duda? No, sí me quedó claro. Realmente deben tener mucho cuidado cuando son muestras pequeñas, porque como se dan cuenta, el valor de la tabla, el valor crítico cambia. El valor tabulado no cambia. Perdón, el valor calculado. El valor calculado no cambia. Sea muestra grande, sea muestra pequeña, esto no va a cambiar, porque esto es la misma fórmula para todo. Sea grande, sea pequeña, esto no va a cambiar la fórmula. Pero sí va a cambiar la tabla. Yo les hice el resumen para los valores críticos de las muestras grandes, así como les había hecho un resumen para los intervalos de confianza. Si recuerdan, yo les hice una tablita con los valores que debían utilizar en las fórmulas para los intervalos de confianza. Pero cuando su muestra es pequeña, yo no puedo hacer este mismo ejercicio, yo no puedo hacer este mismo resumen, porque es que para su muestra pequeña dependemos totalmente de esta columna. Totalmente dependemos de esta columna. ¿Sí? Entonces, por eso yo no puedo hacerles un resumen de muestras pequeñas. Pero ustedes sí ya saben manejar la tabla cuando son muestras pequeñas y ya saben si son 2 muestras, cómo utilizar la tabla, y si son 2 colas, cómo utilizar la tabla. Recuerden, si son 2 colas, tienen que dividir en partes iguales este nivel de significancia y ese valor es el que utilizan acá, el que buscan acá. Por ejemplo, si les dicen, la muestra 1 son 10 datos, la muestra 2 son 20 datos y el nivel de significancia es del 1%. Perfecto, listo. Entonces, los grados de libertad van a ser igual a N1 más N2 menos 2, que en nuestro caso va a ser 10 más 20 menos 2, 28. Venimos y ubicamos el 28. Ahora, el nivel de significancia. Borrar esto. Nivel de significancia. Vamos a suponer que es cola derecha. Listo. Esto ustedes ya saben cómo saber si es de cola izquierda, cola derecha, ustedes ya lo saben.
Esto es 1%. ¿Qué hacemos? Venimos y buscamos acá el 1%. Y ya saben, esta intersección acá es su valor crítico. Esta intersección acá. Este es el valor de su Z crítico. O bueno, en este caso, T crítico. Bien. Pero ahora nos dice, es de 2 colas. Ah, ok, ahora esto cambió, porque esto ahora es de 2 colas. Listo, entonces esto cambia, si es de 2 colas. Porque si es de 2 colas, necesitamos en partes iguales repartir este nivel de significancia. O sea, aquí hay 0,5% y aquí hay 0,5%. Por lo tanto, tenemos que venir a buscar el 0,05%, o sea, este. Es decir, tenemos que movernos un poco hacia la derecha. Y la intersección sería esta. Y este es el valor crítico en su tabla, en su hipótesis, 1 positivo y 1 negativo. Bien. ¿Listos? ¿Listo, Claudia? Sí, señor. Bien, bueno. Con respecto al producto, informarles que ya en el foro de la unidad están los ejercicios. Por favor, lean muy bien las instrucciones de cómo lo deben hacer, cómo lo deben presentar. Y estaré atento a las inquietudes que tengan. Mañana, en el transcurso de la mañana, les estoy subiendo las 3 tutorías. Bien. Sí, señor. Bueno, perdón. No son las 3 tutorías, son los 3 videos de la tutoría de hoy, que desafortunadamente tocó así para no perder nuestro espacio esta semana. Listo, Claudia. Muchos éxitos. Profe, muchas gracias. Nos veremos de hoy en 8, Dios mediante. Sí, señor. Chao, chao, que estés muy bien. Bueno, hasta luego.